Son las 16 minutos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este jueves. Vamos avanzando después de esta completa ronda de comentarios junto a nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. En el año 97 más o menos, algunos estábamos todavía en la escuela secundaria, cuando surgió el proyecto de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses. Un carro público en una ruta normal cobraba 2 pesos. La onza comenzó costando 3 y la gente decía, pero no tiene sentido. Años después, el precio de ese mismo pasaje estaba en 5 pesos y la onza seguía a 3. Y ahí valía la pena, obviamente, aprenderse las rutas, la ruta de los ríos. Yo tomaba la ruta Naco, el corredor Naco, por muchísimos años. Ha pasado el tiempo. La capital no ha hecho sino crecer en tamaño, la demanda de las rutas y de pasajeros también ha crecido, y ahí tenemos todavía esta oficina de servicio metropolitano de autobuses, ahora dirigida por un gran amigo muy querido que tenemos hoy como invitado central. El director precisamente de la ONCE está con nosotros. Si yo presento a José Altagracia González, la gente va a decir, ¿quién? Nadie sabe quién es ese. Ahora, si digo Radamés, ya la cosa toma cuerpo. Y mucha gente conocerá su servicio, su trabajo político, tanto en representación como por designación, y definitivamente donde ha dejado una estela siempre de muy buenas relaciones, de mucha responsabilidad política, de mucho comedimiento, siempre, incluso cuando le tocó estar en oposición y ahora en el oficialismo. Radamés, bienvenido al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. La OMSA no solía generar información excepto cuando generaba escándalos. Hoy es una institución a la que le pedimos siempre, insisto, apoyo y soporte para seguir mejorando sus condiciones, pero que no está generando esos ruidos innecesarios, gracias a Dios. Bienvenido al Gobierno de la Mañana y la Z101. Muchas gracias, José Luis. Un afecto a cada uno de ustedes. Gracias por darme esta oportunidad. Honestamente, no sabía que iba a encontrarme en este programa, pero bueno, encuentro muchos amigos y amigas a la que le doy las gracias por permitirme conectarme con el público que cada día los escucha. Mira, te decía fuera del aire que conversaba hace unos días con doña Milagros Ortiz Bosch y le decía que cuando el presidente me decidió designar en la posición, primero me lo anunció. Y yo no le dije nada, pero yo dije, ¿y por qué a mí? Si yo tengo tanto tiempo como funcionario público y nadie nunca me ha escuchado en un escándalo, ¿y por qué a la ONCE? Si la ONCE no sale de un escándalo. Y gracias a Dios, asumimos la responsabilidad de dirigir esa institución, logramos armar un equipo y el equipo ha entendido que al Estado se va a servir, a tratar de ser eficiente, pero sobre todo, en una institución como esa, teníamos que ir a ser transparente. Y hasta el día de hoy, en los 4 años y algunos días que tenemos, nadie ha escuchado esa institución en nada que antes era la que la ponía en el conocimiento del público. Hoy nosotros podemos decir que mantenemos los corredores, estamos aumentando los corredores, quizás tengamos menos recursos, pero tenemos más autobuses en la calle montando cada día pasajeros, que en este momento andan alrededor de 100,000 pasajeros diarios. Cuando llegamos a una etapa muy especial porque fue la pandemia. Sin embargo, la cantidad de pasajeros era muy poca y el consumo era muy alto. Hoy, con eficiencia, con transparencia, pudiéramos decir que nosotros estamos dando un servicio que la gente lo valora de manera positiva. Para poner un ejemplo, nosotros iniciamos el proceso del transporte escolar. El transporte escolar se inició con 71 autobuses que nosotros cedimos al Ministerio de Educación para que se iniciara ese programa que más adelante ha recibido inyección del sector privado y público a través del Ministerio de Educación, pero que es parte de lo que nosotros hemos hecho en beneficio de la grande mayoría del pueblo dominicano.
Radamés González es un amigo que yo traigo desde los años de militancia en el Partido Revolucionario Dominicano. No, porque hay que decirlo. Así es. Cuando llegaron al país. No tanto así, Un legítimo dirigente político de Santo Domingo Oeste. Así es. Y dirigente. Yo una vez lo aspiré para alcalde. Dirigente nacional del Partido Revolucionario. Pero nadie sabe. Ahora mismo. La verdad que a mí también me sorprendió cuando designaron. Radamés fue un diputado de varios periodos. Sí. Salió del Congreso porque hay que decirlo, él es un tipo que no participa mucho en los medios y hay cosas de él que lo conocemos debemos de decirlo. Salió del Congreso cuando entendió que ya había cumplido su ciclo como legislador. 3 periodos, ¿no? Sí. 4. O sea, él no sale del Congreso porque perdió en unas elecciones, sino porque decidió no participar más como aspirante a diputado. ¿Y se puede vivir sin ser? Bueno. Sí, claro. El diablo. Entonces, yo duré 18 años y no me hizo falta salir. Lógicamente era un activo político que el PRM no podía dejar al margen y el presidente decide designarlo en la ONSA. Yo dije, al igual que él, pero ¿y por qué a Radamés? La ONSA, todo el mundo sabe. La papa caliente. Bueno, desde que llegó Radamés ahí, yo no sé cómo ha sido, pero se acabaron los escándalos en la ONSA y se ha continuado dando servicio, valioso servicio para la ciudadanía. Dicho eso, Radamés, ¿qué otros Muchas planes? Gracias, don Rosendo. Muy bien. Si le digo don es porque... Es mucho mayor que usted, claro, lo sabemos. Aunque tienen la cabeza igual, ustedes dos. Nos pelamos con el mismo barbero. Tú sabes que Radamés tiene 30 años pelándose con el mismo barbero y yo tengo como 35 con el mío. Así es. Yo también. Tengo entendido, Radamés, que en los planes de la ONSA está ahora un proyecto para la inserción de autobuses eléctricos en el sistema de transporte. Así es. Mire, estamos trabajando de manera mancomunada con el órgano rector, que es el Intran, el FITRAN y nosotros en el Gabinete de Transporte, con la intención de continuar los corredores, que lo que se han puesto en ejecución son 3 privados y 1 público. Digamos, el corredor de la Núñez de Cáceres, que es privado, el corredor de la Charles de Gaulle y Winston Churchill, que es privado, el corredor de la Lincoln, que es de nosotros, de la ONSA, y entonces ahora vamos a hacer 2 corredores, uno que va a ser híbrido, digamos que va a ser de manera mancomunada, sector privado, junto con nosotros, que es el de la Avenida Independencia, y uno que es propio de la ONSA, que es el corredor de la Avenida Ecológica, digamos Ciudad Juan Bosch. La Ciudad Juan Bosch es un corredor exclusivo de la ONSA y es uno de los más importantes porque tiene una cantidad de clientes, digamos que activo y fijo, porque salen del mismo lugar. Y la intención que tenemos es hacer un corredor en la Avenida Ecológica que sea de autobuses eléctricos. Y el híbrido de la Avenida Independencia, también de parte nuestro, una parte de los autobuses serán privados, una parte nuestro y la parte nuestra que sean autobuses eléctricos. El mecanismo es manifestación de interés con la intención de que si usted tiene el interés de hacer inversión, usted puede hacerlo, porque lo primero que debí decir es que la ley 163/17 estableció que la ONSA, igual que el metro, tenía que convertirse, transformarse de una institución centralizada del Estado a una empresa pública o de capital público-privado. En el caso de la ONSA, la propia ley, y fíjense que aprobamos la ley y yo jamás me imaginé que después yo iba a tener que aplicarla donde yo iba a estar. Entonces se aprobó la ley en el 17 y esa ley establecía que 6 meses después de promulgada debía iniciarse el proceso de transformación. Nosotros llegamos y no se había hecho nada e iniciamos ese proceso. Y hoy la ONSA, podemos decirlo, es una empresa de capital
100% público, pero una empresa. Lo que no permite, tener socios, ya sea el propio Estado o privado, que puedan hacer inversión siempre y cuando la ONSA sea la administradora de esos fondos. Y por eso pudiéramos decir que próximamente tendríamos la capacidad de tener corredores eléctricos, como esos dos que yo he mencionado, y otros corredores que será con autobuses convencionales por un tema de costo. Pero se está trabajando de manera mancomunada con el Gabinete de Transporte para ese ejercicio que vamos a hacer. Dilka. Radamés, ustedes tienen este servicio. Mira, digo que yo la conozco hace mucho y no tiene la cabeza igual en la que misma tú, época que que yo. Rosendo. Bueno, lo que pasa es que uno se mantiene. Uno tiene unos truquitos que los hombres no tienen. Bueno. Pero es No un me hagas citar placer, casos. es un placer verte en este rol y saber que lo has hecho, lo estás haciendo como nosotros esperamos que se haga un servicio público. Pero a mí me preocupan, por ejemplo, los corredores de Santo Domingo Norte. El año pasado y el antepasado se dieron enfrentamientos porque habían algunos grupos, algunas empresas que no querían que ustedes metieran guaguas en esos corredores. ¿Cómo está el corredor Charles de Gaulle? ¿Cómo está ese corredor que conecta por allá por el puente San Carlos hacia las Américas? ¿Ya esos conflictos terminaron? ¿Y a dónde nosotros podemos pensar que ustedes van a seguir reconectando el país? Porque en Santiago también la ONSA tiene una presencia muy significativa. Así es. Mira, en el caso de la Charles de Gaulle, ese corredor es privado, que es el que conecta la Charles de Gaulle hasta el puente Juan Carlos. Nosotros tenemos presencia en la San Vicente de Paúl, la carretera Mella, la ecológica, Mendoza, Ciudad Juan Bó, Mendoza y demás. Y próximamente también abriremos un corredor que conectará la Ciudad Juan Bó por la carretera Mella. La Ciudad Juan Bó es inmenso. Es una cosa inmensa. Eso es inmenso. Inmensa. En el caso de Santiago nos mantenemos. ¿Qué va a suceder en Santiago? Que también tendremos un corredor eléctrico, que será un corredor que servirá de rutas alimentadoras para el teleférico y para el monorriel. En la actualidad, el teleférico está dando un excelente servicio, pero tiene paradas donde no hay conexión ni con autobuses ni con ruta de carro. Y entonces nosotros estamos haciendo, ya el Intran aprobó una ruta alimentadora para que nosotros podamos alimentar con autobuses eléctricos, que vamos a hacer el patio exactamente donde va a estar el patio, digamos que es el espacio de desahogo. Espacio, correcto. El parqueo. Donde está el teleférico. No, la estación del monorriel, con la intención de que nosotros podamos servir de alimentadores tanto al monorriel como al teleférico de Santiago. Por cierto, ¿cuánto cuesta la onza, Radamés? Bueno, José ¿El pasaje? Luis, Un pasaje. Está 15 pesitos. 15 pesos. 15 pesitos. Y tú puedes recorrer la ruta sin que te bajen en una estación de hasta aquí es que llegan los 15 pesos. Pero no solo eso, sino No, que en el carro público te hacen así. las rutas Llega al más control. largas El control. son las de la ONSA. Por Claro, ejemplo, no, pero la de la independencia. nosotros tenemos una ruta que sale del kilómetro 13 de la autopista Duarte por la 27 y llega hasta el hipódromo. Wow. Y en el hipódromo tenemos un mecanismo Yo cuando estoy para triste, que el pasajero... Una trata, una chivita. digo que cuando yo estoy triste a veces la tomo para Despejar, claro. Para pasear. Y en Para el ponerte más hipódromo triste. tenemos un mecanismo para que si hay pasajeros que lleguen ahí y van hacia Ciudad Juan Bó,
se puedan desmontar del autobús, abordar otro sin tener que pagar nada y llegan a Ciudad Juan. No, pero bueno. Definitivamente que ahí hay un aporte. Kennedy también, que Kennedy. desde el Almirante hasta el que 10 de la... también, Bueno. la Avenida Independencia, los ríos. Sí, correcto. O sea, Ese- son Muy larga. muy largos. Ese director, el aporte definitivamente social que hace el Estado. Así es, pero la intención que tenemos es ver de qué manera podemos unificar, llevar el transporte a que sea unificado. Digamos, hoy nosotros tenemos 3 corredores que son exclusivos con pago con tarjeta de crédito, que no se utiliza dinero en efectivo, que es el de la Abraham Lincoln, el de Ciudad Juan Bosch y un corredor nuevo que hicimos cuando se inició el teleférico de los Alcarrizos, que sale del teleférico de los Alcarrizos por la 27 hasta el Huacalito, y otro que sale desde ese mismo punto hasta el kilómetro 9. Ese pasaje es integrado. ¿A qué llamamos integrado? Que el pasajero coge el teleférico y con el mismo pago del teleférico Aborda. toma el autobús y no tiene que volver a pagar. Sí. Y viceversa. Si va de aquí para allá, toma el autobús, son 35 pesos, pero cuando llega al punto del teleférico, Aborda el teleférico y no tiene que volver Sí. a pagar. Director, mi pregunta va en la siguiente dirección. Usted menciona que hay rutas que son exclusivamente privadas, rutas que son exclusivamente de la 11 y rutas que son mixtas. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para determinar qué ruta es privada, qué ruta es pública y qué ruta es mixta? Mira, cuando se aprobó la ley, se estableció que las rutas debían ser licitadas, siempre y cuando fueran nuevas. Las rutas viejas, como ya tenían quien la estaba utilizando, se iba a dar un plazo para que los que dirigían esa ruta se convirtieran en empresa y pudieran operar esa ruta. Por eso se hizo la de la Núñez de Cáceres, que era un sindicato, se convirtió en empresa, la de la Churchill también, y se está haciendo lo mismo con la Avenida Independencia. Otros empresarios del transporte han sido más lentos en convertirse en empresa. Otro piensa que convertirse en cooperativa, que también pueden hacerlo. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, el criterio es que si tú tenías la ruta X y tú estás en disposición de convertirte en empresa o convertirte en cooperativa, entonces tú eres el dueño de la ruta, hasta un momento. Ahora, si se hace una ruta nueva, mira qué sucede con la ruta nueva. Ningún sindicato ni ningún empresario de transporte abre una ruta nueva a menos que no dé esperanza de ganar dinero. Bueno. Por eso cuando se abrió Ciudad Juan Bosch, se le puso la ruta a la onza porque en ese momento no era rentable. Okay. Hoy es rentable y hoy cualquiera quisiera esa ruta, pero es de nosotros. Lo mismo sucede con muchos proyectos. Nosotros, a solicitud de unos residentes en La Guayiga, lo transferimos al organismo que tiene que ver con la ruta, que es el Intran, para que hicieran un corredor por la parte de atrás del teleférico de los Alcarrizos hacia el kilómetro 22, donde el Ministerio de Vivienda está haciendo más de 20,000 apartamentos. Y ya hay una gran cantidad de personas. ¿Y el tiempo? Nadie quiere la ruta. Nosotros la vamos a asumir. Es posible que después que la asumamos y esté dando beneficios, entonces a alguien le interesa. ¿Y el tiempo es indefinido ya para concluir? Sí. El tiempo es indefinido. Siempre y cuando usted cumpla con los mandatos de la ley, esa ruta es suya.
Radamés, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Pero si me dice Radamés, yo me siento más conforme porque Radamés nunca se me va a borrar. Ahí había un tema siempre que se criticaba, incluso se hicieron reportajes especiales de los cementerios de autobuses por una muy mala gestión en un momento determinado. Quisiéramos saber qué pasó con esos cementerios, si de alguna manera se han rebajado, si se ha mejorado, y que parece que así es la gestión. Y el otro punto que me nace con gran curiosidad es la rentabilidad. En la mayoría de países del mundo el transporte es un servicio subsidiado, porque al fin de cuentas es un servicio público que no siempre logra los niveles de rentabilidad que otros negocios tienen. En el caso de la OMSA quisiéramos saber si ha resultado ser un servicio rentable, tan rentable como para ser autosustentable, y si no es así, de qué manera se subsidia o a cuánto asciende ese subsidio para poder mantener este funcionamiento de esta empresa. Evidentemente que necesariamente tiene que ser subsidiado. Si acabo de decir que un pasaje que tú sales de los Alcarrizos y llegas al hipódromo y vale 15 pesos, evidentemente que tiene que ser subsidiado. Claro, el subsidio que se le da a la OMSA hoy es, digamos que, ¿cómo te lo comparo? Digamos que es una tercera parte de lo que se daba hace 4 años. Y con relación a los cementerios, mira, cuando nosotros llegamos a la institución, y yo como dirigente político, a mí no me gusta decir cosas que hicimos hace 4 años porque ya hace mucho tiempo. Pero cuando tú me haces la pregunta, estoy obligado a decirlo. Nosotros llegamos en medio de una pandemia. Se habían adquirido autobuses nuevos, 200 autobuses nuevos en el 2019. Y cuando llegamos, encontramos 85 autobuses operando. 85 autobuses operando. Pero habían 200 que se habían comprado un año antes. Y cuando nosotros decidimos hacer el levantamiento, nos dimos cuenta que habían autobuses parados por cosas insignificantes. Por defectos. Por cualquier cosa, por un retrovisor, por un cristal. Y nos pusimos como meta que en los primeros 100 días logramos que la flotilla de 85 llegara a 350 autobuses. ¿En qué tiempo? 3 meses. En 3 meses, los primeros 100 días. Y ha continuado así. Y déjeme decirle, en la mayoría de los casos, todas reparadas en los talleres de la institución, sin tener que hacer procesos que esos autobuses fueran a repararse fuera. Hoy lo hacemos porque la flotilla es ya vieja. Digamos, nosotros tenemos autobuses del 2009, del 2012, del 2015, del 2016, y las más nuevas son del 2019. O sea, que todas, en definitiva, son viejas. Tienen un uso de más de 5 años. Correctamente, así es. Pero gracias a Dios, eso no existe. Nosotros tenemos permanentemente autobuses en los talleres de la institución, y eso nos permite poder tener en la actualidad alrededor de 350 autobuses operando, más unos 70 y tantos que le tenemos al Ministerio de Educación en el transporte escolar. Así es. Veo que el Twitter de ustedes es muy dinámico, me gusta. Y tengo 2 inquietudes. ¿Es un amigo tuyo? Ah, por eso lo digo, no, pero está muy dinámico. ¿Cuántos corredores, o más bien cuántos autobuses ustedes han incorporado al sistema de transporte? ¿Cuántas personas se benefician todos los días? Y también nos gustaría saber de esa tarjeta electrónica que ustedes tienen, si son tarjetas de crédito o si son tarjetas especiales, como las que tiene el metro, por ejemplo. Bien. Tenemos 416 autobuses operando. Claro, eso varía. Hay un día que te salen menos, otro día te salen más. Es normal. Sobre todo, estamos hablando de autobuses que tienen ya mucho tiempo de uso. Autobuses
público que tiene mucho tiempo de uso. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo que tú tener tu carro privado. Es un autobús que se enciende a las 5 de la mañana y se apaga casi a las 12 de la noche. O sea, 3 turnos de chofer. 2 turnos. 2 turnos, pero 2 turnos, uno de 6 a 2 y otro de 2 a 10, pero de 2 a 10 saliendo. Entonces, eso hace que el autobús. En lo que tiene que ver con las tarjetas, nosotros utilizamos, en esos corredores que te decía, usamos todos los tipos de tarjetas, de crédito, de débito y tarjeta también que a través del FIMOVI nosotros adquirimos y se la vendemos a los clientes. Pero esa última, perdón, que rompa el orden, esa última es la que permite hacer el transfer. Si tú pagas con tarjeta, no puedes hacer el... Sí, claro. También. Sí. Me da con cualquiera. Un voucher y con ese voucher puedo hacer el ciclo completo. Correcto. ¿Y la cantidad de personas que moviliza la ONSA a nivel nacional? ¿Tiene ese dato? Entre 80 y 100,000 pasajeros diarios. En esos 416 autobuses. Correctamente. Claro, ahí yo no cuento los 70 y tanto que tenemos en el Ministerio de Educación. No están contabilizados ahí, porque eso ellos tienen su registro. Es un trabajo. ¿Eso es dentro de TRAE o conjuntamente con TRAE? Con el TRAE, así es. Radamés, ustedes tienen una estación allí en el kilómetro 9,5 de la autopista Duarte, que se hizo desde que inició la ONSA. Antonio Marte. No. Antes, pero continúa y después te... Ok, Antonio Marte ha estado reclamándola y dice, bueno, pero si me van a quitar el kilómetro 9, donde él tiene quizás derechos adquiridos por el tiempo, pero la ilegalidad no adquiere derecho. Sin embargo, él... Bueno, él dice, quiere que le den esa estación. ¿Te han consultado? Y si te consulta, ¿cuál sería tu opinión con relación a eso? En una ocasión, el tema salió porque el anterior ministro de la presidencia fue a ese lugar justo con Antonio Marte y entonces me preguntaron y yo respondí casi lo mismo que te voy a responder ahora. Mira, esa estación no la hicieron para la ONSA. Esa estación la hizo el último gobierno del presidente Joaquín Balaguer para mover del kilómetro 9 lo que hoy se está tratando de mover. Y ellos no lo quisieron. Y ellos no lo quisieron porque les resultaba incómodo, porque no fue por pequeño, les resultaba incómodo, porque ese punto, lo que fuera, no lo quisieron. Luego, el presidente Leonel Fernández crea la ONSA en el 87, como decía 97. José Luis, 97, como decía José Luis, y esa estación se la dieron a la ONSA. Yo quiero mucho a don Antonio, pero resulta que si en aquel momento no le resultaba conveniente, hoy le resulta menos conveniente, porque en aquel momento no había un elevado que cae frente a la estación. Sí, así es. Lo que quiere decir que es mucho más difícil para ellos manejarlo. Por lo tanto, yo dudo mucho que don Antonio la quiera y de parte nuestra dudo mucho que el gobierno dominicano se la pueda ceder. Porque antes los gobiernos podían hacer con los terrenos o con propiedades lo que quisieran, pero hoy las leyes y la Constitución de la República establece mecanismos en el que ya no es tan fácil cederle a particulares las cosas que son del Estado. Después de la pregunta de Fernando, tengo que volver a un aspecto que a mí me parece importantísimo para que tanto la OMSA en su servicio básico inicial con sus autobuses como los corredores que se han agregado funcionen como una misma estructura, y es la transferencia tecnológica, la idea de que la misma tarjeta que sirve para el metro pueda servir. ¿Qué falta? ¿Están ya en todos los autobuses? ¿Falta algo por hacer? No, faltan. Tenemos algunos corredores así. Mira qué sucede, que hay corredores. Con el perdón, Radamés, si no se logra eso en un porcentaje cercano al 100%, me parece que estamos todavía presos de no tener lo que se llama un sistema integrado. Y se ha hablado mucho del sistema integrado, pero hasta que yo siento que no demos ese paso, no vamos a estar en nada. Es importantísimo para el trabajador que pone sus chelitos en su tarjeta del metro,
si eso le funcionara igual con las mismas condiciones para la ONSA y los corredores, ya sí estamos hablando de una matriz integrada. Correctamente. Mira, yo te decía de rutas que nosotros tenemos con un pago electrónico, un pago plástico. Y lo mismo va a suceder con el metro. Ahora, la tecnología del metro hay que adaptarla, porque es una tecnología francesa y parece que los franceses tienen un tema de integrar esa tecnología a la tecnología que están utilizando los autobuses, tanto de los corredores privados como los de los corredores nuestros. Pero se va a hacer, se está trabajando para hacerse, porque yo recuerdo que en una ocasión me dijeron que íbamos a relanzar el corredor de Ciudad Juan Bosch, pero que había que subir el pasaje a 35 pesos. Yo decía, tienen que explicarme los beneficios que da el hecho de que yo lleve al presidente a inaugurar un corredor que vale 15 pesos y que cuando el presidente se vaya lo pongamos a 35. O sea, no lo encuentro lógica. De la única manera que le encuentro lógica es si me dicen que el pasaje va a estar integrado, de tal manera que el pasajero que se monte pague los 35 pesos, pero cuando se desmonte y se monte en el metro, no tenga que pagar. Bueno, y entonces en eso se está. De la única manera que podemos resolver ese tema es si integramos todos los pasajes. Y más, me voy más lejos. Yo he solicitado que el subsidio debe ser focalizado. Digamos, si usted puede pagar 35 pesos en la ONSA, pague los 35 pesos. Ahora, aquel que no pueda, el Estado está de la misma manera, que le da una tarjeta de bono luz, de bono gas, de bono lo que sea, a una persona, le puede también acreditar acreditarle un pasaje. De hecho, yo me voy más lejos todavía. Con la tarjeta unificada, no sé si con código QR o con banda magnética, ignoro honestamente, me gustaría que algún técnico algún día viniera y nos explicara la conveniencia de una o de otra. Se pudiera incluso a través de las instituciones que reciben algún trato específico, como son los militares, los estudiantes, y que pudieran recibir allí las acreditaciones de una cantidad de pasajes. Que se hace en otras naciones. No, lo primero que me vino a la mente fue la Metrocar. La Metrocar neoyorquina. Hay una tarjeta para estudiantes, para personas más envejecientes. O sea, ciudadanos especiales. Claro. En la actualidad, veteranos de guerra. En la actualidad, el metro lo tiene con la policía. Así es. Bien. Ahora, el metro tuvo que hacerle erogar unas tarjetas. Una tarjeta codificada y los policías abordan el metro. Ahora, ese pago que tiene que hacerle el policía lo subsidia el Estado. Lo subsidia el Estado a través de la propia policía. Subsidio focalizado. Ahora, si la tarjeta, lo importante aquí es, además de esas políticas, si la tarjeta se convierte en el mecanismo que permite montarse en el autobús de corredores privados, de ONSA y del metro, ya sí se puede hablar de un sistema integrado. Correctamente. Mientras eso no ocurra, lo demás es ficción. Esa era la intención de la pregunta que le hacía ahorita. Pero yo le hice mejor. No, claro que sí, siempre, maestro. Vámonos con el permiso de Radamés a una breve pausa. Al regreso nos montamos de nuevo en el autobús con Radamés para continuar hablando de la oficina. ¿Con aire o sin aire, José Luis? No, ya todas tienen aire. Déjeme decirle que el gobierno mañana, el gobierno tiene mucho que no te montan con una muchos años. de la mañana hizo un programa completo en un autobús de la ONSA. La pregunta mía es, la pregunta mía es, vamos a hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo. Y esto no tiene nada que ver con Radamés, lo que voy a decir. Participé la otra vez. Tú sabes que la ONSA fue una vez centro de uno de los inventos más grandes que yo he visto de populismo y de vaina de puestos en el estado innecesario. Tú sabes que la ONSA una vez inventó la onzafata. ¿Cómo? Y había una onzafata. Una persona. ¿En este país? Sí. Ey, yo tengo memoria buena. Es así. Tú te montabas y había una onzafata. ¿Y cuál era la característica, el perfil? No, sus funciones. Y sus funciones. Darte el saludo, las buenas tardes. Siéntese aquí. Tenían una cajera. Explicarle a los pasajeros por qué no le podían brindar nada. Las que no tienen el pago electrónico Tienen una cajera. Pero había onzafata. La onzafata le explicaba al pasajero por qué no había de nada para brindar. Que no servía para nada. ¡Llévatelo, Cundo! Tradición, dale a los rincones, donde te espera un danzón, un mofongo, peca, un frito y todo nuestro sabor.
que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los... En la medida de lo posible, lo máximo que podamos hacer de esta ronda con Radamés González, el director del servicio de autobuses metropolitanos ONSA. Hay muchos temas que han surgido, mucha gente se ha desconectado un poco de la actualidad del servicio, de todo lo que abarca y de todos los elementos que lo componen. Adelante, Roseto, vamos a aprovechar el tiempo. Radamés, la gente que te escucha se estará preguntando, ¿y estos autobuses eléctricos de dónde los van a traer? ¿Qué capacidad van a tener? ¿Cuál es la estructura que se va a montar en el país para que puedan funcionar? Y sobre todo, si el Estado Dominicano tiene la referencia de algún otro país donde estén funcionando que nos sirva a nosotros como una plataforma de ejemplo, por ejemplo. Muy bien, digamos que del área, el país que ha avanzado más en términos de transporte colectivo y sobre todo eléctrico es Colombia. Cada uno de ustedes ha ido a Colombia y ven Transmilenio, el Transmilenio, eso es algo, inclusive nosotros tenemos asesores de Transmilenio. Me encanta Colombia. Pero por sus bibliotecas, no por nada. Es bonito, es bonito. Además es barato. A diferencia de José Luis, que a otro tipo de turismo. Sí, deportivo. Un turismo deportivo. Claro. Bueno, Colombia, y nosotros tenemos asesores de Transmilenio trabajando con nosotros en ese sentido. Te decía que la manifestación de interés para traer autobuses eléctricos implica los patios, que hasta cierto modo también es bastante costoso, donde tú vas a establecer los cargadores y demás, que también genera un tema eléctrico, o sea, consumo y capacidad de generación. Entonces, eso implica las dos cosas. Por eso, nosotros en el kilómetro 13 de la autopista de la carretera Sánchez, hay una estación de nosotros que está en condiciones de poder tener los cargadores y los patios de los autobuses eléctricos, igual que en Ciudad Juan Bosch, igual que en Santiago de los Caballeros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los autobuses? No, todavía no China. puedo decir de dónde, pero casi todo vienen de China. Casi todos vienen de China. A propósito de eso, Radamés, recientemente vi algunas críticas por cuánto costarían las estaciones de recarga de parte de algunas de las unidades que traería el Ministerio de Educación. ¿Cuánto cuestan esas zonas de carga, esos equipos? ¿No? Hoy no te puedo decir cuánto cuesta. Es costoso porque necesita unos tipos de transformadores. Tiene el amperaje correcto. Correctamente, de la capacidad que tú compres el autobús, porque el autobús te cuesta más o menos dependiendo de la batería que tenga. Y entonces no pudiera decirte ahora mismo. Ahora sí, ciertamente es costoso. Ahora, yo le voy a decir por experiencia propia. El autobús eléctrico, igual que un vehículo eléctrico, en principio te sale más caro, a la larga te sale mucho más barato. Y te lo digo porque yo tengo un vehículo eléctrico. Y lo único que yo sé es encenderlo y darle para adelante, más nada. Claro, Más o sea, nada. la Porque inversión vale la pena. Vale la pena la inversión. Entonces, claro, un autobús eléctrico, si tú lo comparas con un autobús convencional, te va a costar mucho más dinero. Pero tú a eso tienes que irle descontando el combustible que tú le echas a diario,
tú a eso tienes que irle descontando el aceite, hasta la contaminación ambiental. La contaminación y la cantidad de cosas, de piezas que tiene un autobús. Un motor eléctrico tiene 8 piezas. Con relación a un motor eléctrico. Don Radamés, y con esta situación de inestabilidad en el servicio eléctrico, que parecería lo de nunca acabar aquí en nuestro país, ¿cree usted que realmente proyectar el tema de la inversión de esos autobuses no podría convertirse eso en un hándicap para la calidad en el servicio y la eficiencia del servicio? No, de ninguna manera. Eso es momentáneo. O sea, aquí tenemos un sistema eléctrico. Desde que yo nací hace 25 años, se mantiene el mismo problema eléctrico. No, eso es momentáneo. Eso, mañana, pasado, eso está resuelto. Don Radamés, el tema de la accesibilidad. ¿Y por qué que me dicen no? Es que yo me veo tan viejo. Lo que pasa es que las canas y la fecha comenzó a sacar Rosendo en esa milla. Comencé a decirle Radamés, pero ya comencé a sacar cálculo y me obligó. Entonces, el tema de la accesibilidad. Quisiera saber si actualmente existen autobuses especiales que permitan rampa para las personas que tienen reducida la movilidad, las personas que tienen temas de que sean no videntes y cualquier otro elemento que requiera una asistencia especial. Si tiene actualmente la USA autobuses especiales y en caso de no tenerlo, si hay un plan en ese sentido. Sí, mira, lamentablemente nosotros no hemos comprado autobuses en la gestión nuestra. Y digo lamentablemente porque lo que compraron autobuses antes no pensaron en eso. Y hay algunos autobuses de lo del 2019 que tienen rampa, pero mecánica. Okay. Eso obliga a que si se quiere utilizar la rampa, el chofer tenga que desmontarse para abrir la rampa. Y resulta peor que abrir la rampa. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Bueno, una parte de los autobuses que se puedan adquirir a través de ese mecanismo que nosotros estamos diciendo, tienen que tener rampa electrónica o eléctrica, de tal manera que el que quiera utilizarla, el chofer desde su misma posición pueda accionarla de tal manera que, claro, que pueda subir sin mayores dificultades. Fernando, antes de irnos, Fernando Isis. Sí, a mí me gustaría saber cómo van, porque siempre he escuchado que ha habido inconvenientes para encontrar choferes con la capacidad adecuada, con la preparación y que resuelvan el problema de ustedes. ¿Cómo va la relación? Les doy hoy mismo la mía de las condiciones de trabajo de los choferes. Ajá. ¿Cómo va eso y cómo se están comportando los choferes con relación también al cumplimiento de las normas de la ley de tránsito? Muy bien, mira, uno de los principales problemas que teníamos precisamente era el tema de los choferes. A diario nosotros teníamos que cancelar choferes por falta, por muchísimas razones. Todavía aparecen algunos, pero claro, nosotros hemos hecho algunos acuerdos y se están portando muy bien. Ahora, ¿por qué se están portando bien? Porque para beneficio de los empleados de la ONSA, el proceso de transformación de colocarlo a nosotros en una posición de empresa pública dio al traste con un aumento general de salario. Excelente. Porque como oficina, que tampoco lo he aclarado, José Luis, ahora no se llama oficina metropolitana, sino operadora metropolitana. Entonces, como operadora metropolitana y como empresa, nosotros estamos obligados a pagar mediante o actuar mediante el código de trabajo. Sí, claro, como empresa. Y eso nos obliga a que una cajera que ganaba 10,000 pesos, ya tú sabes, como sueldo mínimo del Estado, ahora gana 25,000 y pico. ¿Y el chofer? Y los choferes que ganaban 22, ahora ganan 30. Entonces, el aumento de salario de cada uno de los empleados de nosotros ha provocado, Julieta Cajera, digamos, y los choferes. Vamos para allá. Y conde un zapato. Vamos para allá. Ha provocado que los empleados, por esos beneficios y otros beneficios que nosotros le hemos ido generando, entonces se comporten de una mejor manera. ¿Y hay un sindicato?
No hay sindicato. Ay, no permitan Pero, que haya Fernando, sindicato. ¿Tienen derecho? Porque No, el no, código no, laboral. no. Sí, pero mejor que no. No Tienen permita derecho, pero eso. no hay sindicato. Sindicato se daña todo. Déjame decirle. Por la dirección de prensa. Déjame decirle. Ey. Déjeme Bueno, decirle. yo veo uno que está muy bien vestido. Miguel Martínez. Bueno, yo veo a Miguel con un flow ahí. Cuidado. Escúcheme esto. Cuando hicimos el levantamiento del reajuste de salario, más del 85% de los empleados de la ONSA ganaban menos del sueldo mínimo de una empresa. Ay, mi madre. El 85%. O sea, Puedo hacer una pregunta. Ustedes están operando con déficit, ¿verdad? necesariamente. Es una empresa. ¿Por dónde va el déficit? Es una pregunta que se le hizo. No, ¿Por dónde va yo el lo déficit? dije, el subsidio de nosotros al año son alrededor de 2.000 millones de pesos. Y dijo que era menor que el anterior. Pero mucho menor. Y es más eficiente. Pero mucho menor. Gracias, señor Venga, director. claro, José Luis, apoyando aquí a la Gracias, señor director. Usted como diputado en varias ocasiones, ahora que se pretende reducir la cantidad de diputados en el Congreso, en la reforma constitucional, ¿usted está de acuerdo con la reducción o no? Mira, primero estoy de acuerdo con la reforma constitucional. Mucho cuidado. La verdad. Segundo, Segundo, no estoy de acuerdo con el mecanismo que sometió el Ejecutivo para el candado de la no reelección. No. O sea, yo pienso Qué bueno que tú no eres diputado. que ese candado So pena. debió ser aumentando la cantidad de legisladores que se necesiten para modificar una mayoría la super calificada. digamos 3/4. Bueno, 3/4 no hay forma de que ningún partido lo tenga. Tiene que haber una mayoría super calificada, un consenso demasiado grande. Sí, me gusta esa. Eso soy yo. Posibilidad. Me gusta. Sale más el cara. tema de la reducción de los legislador de mucha experiencia. Así sale más cara. en lo que tiene que ver con la reducción de los diputados, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde tú vas a extirpar los diputados? Afecta a uno y a otro. Yo tengo propuestas, pero no las voy a decir. ¿De dónde tú lo vas a extirpar? Porque además de eso se aumenta el diputado nacional. Ahora, No, voy a decir, se aumenta la selección, pero los diputados no. no, los diputados nacionales. La manera de La selección. No, pero lo aumentarían nada más. Los diputados Es una de las propuestas. Es una de las propuestas. No, pero es Es una de las propuestas. Es Hay que una ver. forma de Tú le- selección, tú le- no se aumentan los diputados. No. A 20 Tú le vas a nacionales. bajar nacionales a los aumentan. diputados territoriales, tú le vas a bajar Claro. 53. Tú vas a poner de un lado más de para otro, pero no va a 53, aumentar porque nada. tú le vas a aumentar Es un de cambio. 5 a 20, Sí. ahí hay 15. Claro. O sea, Ramés. son 60 y tanto. Mira, ahora, ¿qué yo quisiera, José Luis? Sí. Y ojalá un legislador lo escuche y lo pueda colocar. Mira, aquí se estableció el voto preferencial por el problema que tenían las cúpulas de los partidos, que colocaban de candidatos a diputados a cualquier persona que a ellos le daba la gana. El que estaba pegado, El que estaba pegado. O en algunos casos el que pagaba. que pagaba mejor. Después del establecimiento del Tribunal Superior Electoral, eso no se puede hacer. Por lo tanto, el voto preferencial, desde mi punto de vista, cumplió su cometido. Claro. Igual que los colegios cerrados y ese tipo de cosas. Cumplió su cometido. Entonces, el voto preferencial, lamentablemente, ha ido disminuyendo la capacidad del Congreso. Y ojalá alguien escuche eso. Ahí Ramés. está. Josefina. Mira. Esto es para un sí o no, ya para finalizar, Profundo, que profundo. tenemos a Josefina. está nerviosa, Caracas Josefina. tiene 5 municipios. Se llaman Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y Atillo. Ninguno se llama Caracas Sur ni Caracas Norte. Eso es la vaina con menos identidad del mundo. Es cuando una vaina se llama que norte. Eso no tiene ninguna identidad. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Este debió hacer hace años el municipio Herrera. Pero bueno. Que sea de paso lo sometí. Yo sé con quién estoy hablando. ¿Qué le ha faltado para mejorar la identidad y el crecimiento de Santo Domingo Este para finalizar Eso. a esta parte de la capital? Primero, yo pienso que debería llamarse Herrera. Municipio Herrera. Muy Igual que rayado. municipio Villamella. Correcto. Y segundo, Municipio de los Minas. tener autoridades municipales que se preocupen por ir trabajando en beneficio de esa identidad. Eso es más difícil. ¿No la ha habido? No, llegó un Salvador. Eso es más difícil. Pero no lo pongas ahí. Hay un Salvador. Eso es más difícil. Llévatelo, Condo.